Era un rival directo, de hecho ahora luego comentaremos la clasificación, pero bueno, no son todo malas noticias. Tenemos a Pablo, que fue uno de los nombres del partido, ¿no? Máximo anotador junto con Calvin Hermansson, 20 puntos, 4 rebotes. Bueno, ¿tú cómo viste el partido desde dentro? Porque es muy fácil hablar de fuera, de errores defensivos y de todo, pero ¿cómo lo viviste tú? Yo creo que a pesar de que yo tuve mi mejor partido de momento jugando contra Castelló, creo que no es el resultado que esperábamos, ni mucho menos, ni el esperado ni el que queríamos. Muchas cosas para mejorar, pero creo que es un partido del que podemos aprender mucho. Sabíamos que ayer era un rival directo nuestro, venían en un buen momento. Tal vez no fue nuestra mejor salida de partido y los 50 puntos que nos meten en la primera parte es señal de ello, pero también quedarnos con la actitud con la que salimos la segunda parte, cómo peleamos el partido, cómo lo pudimos llevar a la prórroga y bueno, pues al final un partido de cara a cruz y como dice Saúl, esta vez salió cruz, pero bueno, muchas cosas de las que aprender, errores que seguro que no volveremos a cometer. Sí, bueno, una de las lecturas que hago yo es en general el acierto en los tiros de campo, a pesar de tener un partido con derrota. En tiros de 2 estuvisteis por encima del 40% con un 44%, que es una buena cifra. Tiros de 3 estuvimos con un 40%, que de hecho estaba mirando antes las estadísticas. Calvin también mete 20 puntos y no tira de 2. No, ¿le tiene alergia a entrar dentro de la zona o qué pasa? No, pero bueno, si estamos hablando de la derrota tenéis que ajustar cosas, pero acaba de empezar la temporada, como aquel que dice, y la verdad es que se ve un equipo muy sólido cuando jugáis. Estamos viendo ahí las jugadas, hay movimiento de balón, veo muy poco egoísmo entre los jugadores. De hecho, Joan Faner volvió a tener un buen partido, no sé si acaba con 15 puntos, 5 asistencias, o sea que podríamos decir que dentro de lo que tenéis que ajustar, el equipo parece que carbura. Sí, yo creo que somos un equipo muy completo, tenemos una plantilla que en cualquier posición está bien cubierta y es lo que dices tú un poco, es el comienzo de la temporada, aún quedan 29 partidos de liga regular y estamos aún empezando a entendernos y a jugar como equipo, saber lo que queremos, saber qué es lo que nos inculca Tony y poco a poco lo estamos haciendo cada vez mejor, cada vez jugamos más fluido, cada vez buscamos los tiros y encontramos los tiros que queremos, así que nada, seguir trabajando y pasito a pasito.